Hola, ¿se escucha? Muy buenas tardes. Siendo ya las 6:15 en Santiago de Chile, damos una cordial bienvenida a todos quienes están conectados para participar y ser parte del webinar Licencias obligatorias de patentes farmacéuticas para proteger la salud pública, una reforma legal pendiente en Chile. Este evento, organizado por Corporación Innovarte, con el apoyo del Colegio de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos de Chile y el Programa de Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras, tiene por objetivo analizar el escenario mundial con relación a la propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos y vacunas para el COVID-19. Asimismo, y en particular, se analizará el proyecto de ley boletín número 13572-11, actualmente en tramitación en Chile, iniciado por el diputado Giorgio Jackson, con el fin de facilitar el acceso a medicamentos, vacunas y tecnologías médicas necesarias para responder a requerimientos en epidemias y otras emergencias. El webinar se dividirá en 3 rondas de temas. Primero, se debatirá sobre el panorama global de lo que vamos a conversar, luego la reforma en Chile y, finalmente, se realizarán recomendaciones y comentarios finales con el público presente. Para comenzar, quiero dejar con ustedes a Luis Villarroel. Él es abogado, máster en Derecho, fundador y director de la ONG Innovarte, corporación dedicada a las políticas públicas en el ámbito de la propiedad intelectual y competencia. Los dejo entonces con Luis Villarroel, quien entregará un saludo, realizará la bienvenida y también el contexto de esta actividad. Buenas tardes, muchas gracias René. Primero que nada, para agradecer al Colegio de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos por su apoyo para la realización de este seminario y también agradecer particularmente a su presidenta que nos acompaña y quien será la moderadora de este evento. El contexto es que tenemos un mundo que está azotado por una pandemia, hay desafíos de salud pública, hay desafíos también de innovación y es fundamental encontrar un equilibrio en las normas de propiedad intelectual para garantizar esa innovación, pero también esa transferencia tecnológica y, lo más importante, proteger la salud y la vida de todos. Entonces, el propósito de este webinar es justamente hacer una revisión de qué es lo que cuáles son las grandes iniciativas a nivel internacional que se están dando para lograr estos equilibrios y mirar en particular lo que está ocurriendo en Chile, ya que tenemos 2 proyectos de ley que están, uno ya muy avanzado, que se refiere a las licencias obligatorias, pero también hay otro proyecto de ley sobre el que vamos a comentar más en particular, presentado por el diputado Jackson, que también viene a complementar este escenario normativo. Y también nos interesa mucho conocer
las opiniones y comentarios de especialistas. Tenemos invitados especiales al doctor Rafael Miranda, profesor de la UNAM, y otros académicos que también están con nosotros que enriquecerán el debate. Sin más, dejo entonces con ustedes Ana Victoria, quien nos moderará. Muy buenas tardes para todas y todos quienes nos escuchan. Agradecer la invitación a la Corporación Innovarte a un debate tan relevante para nuestro país y saludar también a quienes son parte de este panel de discusión y también celebrar que estamos avanzando en una temática que en realidad ha costado vidas de personas, por qué no decirlo así, toda vez que ha sido un impedimento acceder a terapia, ya sea con medicamentos, a dispositivos médicos, a tecnologías sanitarias que debiesen ser un derecho más que un privilegio. Entonces, celebramos también poder discutir y avanzar en esta materia. Hoy día, en el contexto sanitario mundial que nos encontramos con una situación de emergencia, de crisis sanitaria, en donde no teníamos una dimensión de cuánto tiempo íbamos a tener que dedicar a poder ir conociendo esta emergencia sanitaria. Y lo que a un año y medio de ella podemos saber, y en términos de cómo nos afecta la propiedad intelectual en torno al acceso a la salud, es que hoy día en el contexto de vacunas, como bien decía Luis, estamos en un proceso en que los países tienen que acceder a una herramienta terapéutica muy costosa. Muchas veces la sociedad no lo dimensiona porque este costo lo asume el país, se negocia y está muy ajeno a que esa tecnología llega por razones humanitarias. O sea, básicamente el móvil es poder atender la urgencia de la humanidad porque compromete la vida, pero bien sabemos que también se convierte cuando hablamos de la propiedad intelectual de quien produce estas tecnologías, a la lucha por poder equilibrar el tema de los costos involucrados, por supuesto, en desarrollar tecnología, pero también en la responsabilidad que hay con el derecho a la salud de todas y todos y todas. Así que, bueno, como decían en el comienzo, y para no perder más minutos, vamos a entrar al panorama global. ¿Cómo hoy día está en contexto de propiedad intelectual y por sobre todo enfrentándose esta pandemia, la crisis sanitaria más grande que en décadas podemos recordar? Vamos a ir haciendo algunas preguntas en esta primera ronda relacionada a esta temática y para poder llevar un orden en cuanto a las opiniones, invitamos a que yo voy a tirar unas preguntas amplias y van tomando la palabra Felipe, Giorgio y Luis. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero plantearles es qué iniciativas relevantes o más relevantes a nivel global ustedes podrían mencionarnos que estén siendo impulsadas para garantizar el acceso a vacunas, así como tecnologías COVID necesarias para atender esta emergencia en los países. Parte Felipe. Ok, muchas gracias y un saludo a todos. Es un gran placer participar hoy en este importante debate. Bueno, yo soy Felipe Carvalho, yo soy el coordinador regional de la campaña de acceso de la Organización Médicos Sin Fronteras, que es una organización médico-humanitaria internacional independiente que actúa en varios países con base en principios de neutralidad, imparcialidad, para brindar asistencia especialmente a las poblaciones más vulnerables. Y nosotros creemos que la iniciativa más importante que está pasando hoy es la suspensión global de derechos de propiedad intelectual para tecnologías de enfrentamiento de la pandemia de COVID-19. Y luego explico por qué. Bueno, como una organización humanitaria, nuestra mirada es que infelizmente esta crisis de acceso a vacunas y a medicamentos de COVID-19 era totalmente previsible. Y era previsible porque lo hemos visto pasar con otras pandemias, con la pandemia de VIH-Sida, con la pandemia de hepatitis C,
si queremos, podemos llamar también el tema de cáncer de un tema también global que afecta a mucha gente. Entonces, con tuberculosis, es siempre la misma lógica, donde unas pocas empresas controlan tecnologías esenciales y el resultado es que estas tecnologías no llegan a los que más necesitan. Y es exactamente lo que está pasando con especialmente las vacunas de COVID-19. Hace meses estamos con este número terrible de que 80% de las vacunas están en los países más ricos y hay países y son muchos que están por ahí como con 1% de las vacunas disponibles en sus territorios. Y eso significa en realidad que en muchos lugares donde estamos con nuestros equipos, estamos actuando con COVID-19 en más de 60 países, ni siquiera los profesionales de salud están vacunados. Y son países donde las estructuras de salud son muy débiles y hay una deficiencia histórica de número de profesionales de salud. Entonces, es un ciclo muy peligroso porque hay pocos profesionales, los pocos que están ahí no están protegidos, trabajan bajo un gran riesgo, algunos están infectados, entonces menos profesionales, menos capacidad de los sistemas de salud para responder a COVID-19 y a cualquier otro tema de salud. Entonces, es así como un riesgo muy grande para la sustentabilidad de la respuesta de estos países. Entonces, vemos ahora que esta inequidad está cada vez más avanzando para otros temas y vemos claramente con el tema de la tercera dosis, que muchos países que ya avanzaron con vacunación ahora están haciendo acuerdos de compra para tener una tercera dosis, mientras varios tantos otros países están en esta situación donde ni siquiera los públicos prioritarios están vacunados. Entonces, esto es la lógica que observamos en momentos pasados cuando hay este tipo de control sobre el conocimiento. Y en el caso de COVID-19, es importante decir que el conocimiento fue desarrollado, el conocimiento por detrás de las vacunas fue desarrollado con inversiones públicas, en instituciones públicas. Entonces, es una razón a más para que estén disponibles como un conocimiento que puede ser reproducido por varias empresas, no solo por unas pocas que tengan patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Entonces, hemos desde el año pasado como organización demandado a las empresas que no utilicen patentes durante esta pandemia. Esta fue nuestra primera llamada a las empresas, diciendo, miran, han recibido inversiones públicas, mira, si hacen monopolios, va a resultar en escasez global de abastecimiento y muchos países van a sufrir. Pero las empresas no les tocó este llamado y siguieron haciendo negocios como siempre. Entonces, nuestra demanda ahora es para los gobiernos que utilicen las herramientas legales que están disponibles, pero son poco utilizadas. Y una solución global más completa es justamente hacer una suspensión temporal de derechos de propiedad intelectual. ¿Y por qué digo derechos de propiedad intelectual? Porque es más allá que solamente patentes. Cuando hablamos de vacunas, por ejemplo, hay también informaciones importantes para producir vacunas biosimilares que están protegidas por secretos industriales. Si hablamos de las vacunas de mRNA, como estas de Pfizer y Moderna, hay también algoritmos que son utilizados en el proceso productivo que están protegidos por copyrights. Entonces hay una serie de derechos de propiedad que necesitamos temporalmente suspender para lograr justamente una descentralización de la producción y para que sea posible para que los países tengan iguales oportunidades de proteger su población. Eso no está pasando hoy. Estamos viendo muchas muertes como resultado de esta exclusión que es basada solamente en una definición comercial, porque la ciencia ya nos permite controlar esta pandemia con vacunas. Esperamos que muy en breve con tratamientos también, más tratamientos, ¿no? Solamente hay 2 aprobados hasta este momento. Entonces, esta suspensión también sería más allá de vacunas, ¿no? También estaría pensada y implementada para tratamientos, diagnósticos y cualquier herramienta médica importante para enfrentar la pandemia. Y lo más interesante es que es una negociación en la Organización Mundial del Comercio. Ya hay precedentes, ya se utilizó este tipo de suspensión antes. En este momento hay un gran número de países que en realidad están apoyando esta idea.
y ya estamos en un momento de negociación más avanzada de texto, de cómo realmente establecer esta medida e implementarla. Y incluso algunos países como Estados Unidos, que normalmente son muy poco flexibles cuando hablamos de suspensión de patentes o licencias obligatorias, están también manifestando apoyo y reconociendo que los intentos que hicimos hasta ahora, como acuerdos entre empresas, no son suficientes. Esta es una constatación muy importante. Las soluciones del mercado no han sido suficientes. Hay acuerdos ahí secretos que no sabemos exactamente cómo funcionan. Ampliaron un poco ahí, pero seguimos en esta lógica donde ni siquiera el COVAX, que es este mecanismo global para ayudar a los países, está logrando obtener dosis suficientes para hacer su distribución. Hasta junio, COVAX solamente distribuyó 5% de las vacunas que había planeado distribuir en 2021. Entonces, necesitamos un cambio más profundo y eliminar estas barreras legales que hoy impiden la ampliación de la producción de bienes esenciales de salud. Es la solución más completa y hay un camino para hacerlo. Entonces, realmente necesitamos que los países logren avanzar con esta negociación lo cuanto antes para que realmente venzamos esta crisis de acceso. Felipe, entonces, en base a lo que ustedes como Médicos Sin Fronteras han podido emprender, hay aspectos tan relevantes como el poder dialogar con las empresas, llevarlos a la conciencia de que estamos enfrentando un panorama mundial que no se resuelve de manera individual, porque lamentablemente las enfermedades infectocontagiosas, como lo es un virus que ha tenido una propagación inimaginable en cuanto a tiempo de contagio y de población que se abarca en un periodo muy pequeño. Ustedes llamando a esa conciencia desde parte de quienes son los productores, desde quienes están diseñando estas tecnologías, se encuentran un poco con las puertas cerradas a entender que las soluciones o las innovaciones que de algún modo se premian con la propiedad intelectual, hoy día necesitan que se apliquen estas herramientas en beneficio de toda la comunidad mundial, toda la sociedad mundial, incluyendo a estas mismas personas que son quienes son los dueños de estas empresas que pueden poner la innovación al servicio de la humanidad. Pero ahí tuvieron cierre de puertas. Y han también intentado llegar a los gobiernos para que se tome conciencia de que hay herramientas que sí pueden echarse a andar con la potestad que tiene la autoridad en cada territorio, en cada país, pero las respuestas han sido muy lentas, como hemos podido ir viendo en cuanto al panorama global. Entonces, como tercer estrategia de algún modo que ustedes están trabajando, impulsando, va apuntando a poder echar a andar esta herramienta que son las licencias obligatorias o bien también llamadas la suspensión de derechos. Y esa es como la línea que están apuntando, lo cual es relevante, y ahí lo abrimos para Giorgio que viene después, porque yo creo que esta temática es una temática que la sociedad civil cuesta digerirla. Son conceptos difíciles de entender, cuesta entender cuando hablamos de una licencia obligatoria a qué se refiere y quién la puede ejercer y qué impactos pueden traer. Entonces pasamos a Giorgio como autoridad en nuestro país, quien puede tomar decisiones, quien puede impulsar y está impulsando proyectos tan relevantes como el que hoy día estamos tocando, que nos pueda mostrar cuáles son las iniciativas más relevantes desde lo que has podido ir explorando a nivel global que apuntan a mejorar este acceso a terapias COVID y vacunas. Muchas gracias por la invitación. Reitero ahí las mismas palabras iniciales y quiero obviamente sumarme a las palabras de Felipe, que creo que hace un buen panorama respecto a las iniciativas que están de manera internacional, como el CTAP, el COVID-19 Technology Access Pool, que se está requiriendo desde la Organización Mundial de la Salud, y también en su momento el documento presentado por Sudáfrica,
que era de propiedad intelectual de interés público, más allá de los medicamentos y las tecnologías médicas, para un enfoque más holístico en lo que son las flexibilidades de los ADPIC. Pero creo que es importante para las personas que estén viendo esto y que quizás no estén tan instruidas en materias de propiedad intelectual, y menos aún quizás en tratados internacionales, que es difícil entender muchas veces las razones por las cuales algo que puede ser abundante se termina siendo escaso de manera artificial. La escasez, por supuesto, para producir vacunas a tiempo es un componente de la falta de acceso actualmente, pero la capacidad de producción de vacunas es mucho más grande que la que hoy día se está teniendo, precisamente por una limitación artificial, jurídica, justificada en lo económico, que no responde a las necesidades de la mayoría de la población. Y yo diría tampoco de las minorías, porque un virus que muta, como el que estamos viendo hoy día, el COVID-19, y que cuando en un pedazo de la población, independiente de lo pobre que sea, puede generarse y poder llegar con cepas nuevas a los sectores más ricos y producir enfermedad y muerte, es una situación bastante absurda, ya no solamente desde el punto de vista de la equidad en el acceso a la salud, sino que en este caso de la salud completa de la población, porque mientras más nos demoramos en atacar el problema de raíz para que todas las personas puedan estar preparadas para algún nivel de inmunidad frente a la vacuna, más problemas vamos a tener tanto en el contagio como también en la posible mutación de estos virus que pueden afectar a toda la población. Mi impresión es que estamos viviendo tiempos que descritos hace 2 años hubiesen sonado distópicos, como si hubiese sido una novela de ciencia ficción. Y desde esa perspectiva es que hoy día lo que tenemos que poner sobre la mesa es el interés general. No hay razón alguna que permita justificar que la inversión de años en salud pública, la inversión años en ciencia básica y específica desde las universidades financiadas públicamente, hoy día tengan como resultado la privatización de ciertas tecnologías que podrían prevenir muertes. Y es por eso que el debate, quizás algo técnico, respecto a los mecanismos jurídicos que nos permitirían acceder a un mayor volumen de producción de vacunas y una mayor celeridad en los procesos de vacunación e inmunización de la población, son profundamente políticos y apuntan a la esencia de lo que probablemente la gente acá en Chile y probablemente en muchos otros países se ha levantado para protestar, que se refiere a la dignidad, a la igualdad en el acceso. Y por eso nosotros hemos presentado, además de distintos oficios al gobierno para saber sus posturas respecto al CITAP o, por ejemplo, a las cartas internacionales de Sudáfrica, también hemos presentado proyectos de resolución para enviar una señal política de que en la Cámara de Diputados y Diputadas hay una postura mayoritaria para disponer el otorgamiento de licencias no voluntarias según la ley 19.030, que es en Chile la ley de propiedad intelectual, y también al mismo tiempo hemos presentado un proyecto de ley cuya tramitación, como decía y anticipaba Luis, ha sido más lenta, que se refiere precisamente a un proyecto de ley que lo que busca es reducir sustancialmente los plazos de conocimiento, flexibilizar normas de notificación, eliminar el examen de peritos, limitar la prueba y también poner una celeridad en los casos calificados que contempla el proyecto, principalmente en los estados de alerta sanitaria como están actualmente. Tenemos un informe favorable de nuestra Corte Suprema que espero que se tome en consideración, pero hay que atacar las dos variables del problema. Por un lado, hay una escasez real en algunos países para producir más vacunas, y eso muchas veces está explicado por la falta de industrialización de muchos países, por la especialización en algunas tareas de poca complejidad dentro de la economía global, y por lo tanto hay que avanzar hacia tener capacidades instaladas en los países, de manera de que tengan algún nivel de soberanía respecto a la producción de estos insumos y tecnologías médicas. Pero por otro lado, respecto a la regulación internacional, a las excepciones como lo que podría haberse fortalecido en Doha, el 2001, a raíz de la crisis
del VIH para tener licencias no voluntarias, o sea, de licencias no voluntarias, también tenemos que avanzar ahora, además de la contingencia, respecto al tema sanitario, que espero que se avance mucho más de lo que se ha avanzado, también hacia los próximos desafíos globales que tienen que ver con la preservación de nuestra especie. O sea, todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, además de las amenazas sanitarias, van a requerir de tecnologías disruptivas, que es un sinsentido que sean privativas y que no sean de amplio o el más amplio acceso posible para que las personas, por ejemplo, emitan menos huella de carbono con la iluminación, con la recolección de energías renovables, no convencionales y un montón de otras cosas que pueden permitirnos y tecnologías que pueden permitirnos hacer más sustentable la vida de nuestra especie en el planeta. Así que yo al menos con esa introducción me gustaría haber dejado claro el por qué creemos que aquellas tecnologías que son acumulativas, que no tienen un inicio y un fin, sino que tienen un continuo, donde cada vez hombres y mujeres que se dedican a la ciencia van aportando un poquito adicional por sobre ese conocimiento que se va acumulando, y por lo tanto, desde el punto de vista epistemológico hasta el punto de vista filosófico y práctico y económico y de justicia social, no puede ser justificada una forma de privatización del conocimiento como lo vemos ahora. Hay que premiar y hay que financiar a quienes arriesgan eventualmente capital, por supuesto que sí. Hay muchas otras formas de hacerlo, hay muchas otras formas de poder premiar a quienes invierten y arriesgan el capital para las fases finales de investigación. Por cierto, tienen que haber más recursos públicos para que esos procesos habiliten conocimiento que sea de interés común, pero tenemos que unirnos principalmente los países que estamos más perjudicados por esto, que son los países del sur global, y de esa manera tratar de generar una alianza de los países más perjudicados, los países más pobres, los países en vías de desarrollo, para tener una conversación respecto a cómo el conocimiento en el siglo XXI tiene que ser abordado, porque convengamos que los tratados que llevaron al ADPIC, o al TRIPS en inglés, a la creación de la Organización Mundial del Comercio, fueron antes que los países tuvieran acceso a Internet siquiera. Los países pobres no tenían idea del Internet y tuvieron que firmar para poder abrir sus barreras, abrir las barreras comerciales, tuvieron que firmar un tratado que nunca iban a saber lo caro que les iba a costar en el largo plazo con la economía del conocimiento. Eso hay que rediscutirlo porque no es sostenible y por eso hay que generar una alianza lo más amplia posible que a partir de ejemplos como este tenga un impacto en las economías del conocimiento del futuro. Queda claro, Giorgio, que en el fondo hoy día es una realidad la escasez para producir a nivel mundial. O sea, si bien hay capacidad tecnológica en países que tienen la posibilidad de hacer una producción de tamaño internacional, sin duda alguna no va a tener la capacidad para poder producir para toda la humanidad. Y eso es un poco lo que ponemos en tela de juicio, porque sin duda alguna la propiedad intelectual, cuando hablamos de innovación en tecnologías que nos benefician a todos, a todas, a todes, básicamente no, o sea, se premia la innovación, pero cuando estamos ante amenazas para toda la humanidad, sin duda alguna tenemos que tener parámetros mínimos como humanidad, en donde no sea un tema el que se nos desequilibre el sentido común de los costos versus de los costos y de los premios, en este caso cuando premiamos a la propiedad intelectual de una innovación, que no se nos desalinee, que no se nos desequilibre con el sentido sanitario, que es un derecho, que debe ser un derecho para toda la humanidad también, y que por lo demás es lo que va a generar el avance, el crecimiento como seres en este planeta. Si no tenemos vida, si no accedemos a tener una sociedad que tenga estos derechos mínimos, atentamos contra la misma sociedad. Entonces, ese desequilibrio entre costos, propiedad y derechos sociales es lo que en el fondo tenemos que atender con políticas también innovadoras que dejen de premiar al que produce o a los beneficios que persigue la Organización Mundial del Comercio y los equilibremos con los derechos sociales como es la salud.
Damos paso a Luis para que nos pueda continuar desde la mirada y desde la experiencia que tienes en todo el tema y trabajo de propiedad intelectual, licencias obligatorias, licencias no voluntarias. En toda esta experiencia, Luis, ¿cómo tú podrías plantearnos desde lo que has visto en el panorama global como estrategias que estén apuntando a mejorar ese acceso? Bueno, Y también complementar a nuestros audientes, ¿por qué consideras que son tan necesarias? sí, bueno, muchas gracias. Han avanzado mucho mis antecesores. Hay dos grandes iniciativas internacionales globales que han dicho que una es la moratoria de las obligaciones que tienen los países respecto de la propiedad intelectual, de ciertos derechos de propiedad intelectual con relación a las tecnologías del COVID, que es lo que conocimos como el TRIPS Waiver o la moratoria de TRIPS, y otra es el llamado a la solidaridad, a la acción que hizo el director general de la OMS, ¿no es cierto?, y que dio origen a lo que llamamos al CITAP, que es un repositorio de tecnologías, conocimientos para el COVID, que es alimentado voluntariamente por quienes son los titulares o productores de ese conocimiento, justamente en esa lógica de que es un problema global y que no puede ser business as usual, porque en realidad aquí estamos todos en un mismo bote y nos ahogamos todos, nos salvamos todos. Entonces, ahí están dos grandes iniciativas. Ahora, algunas reflexiones respecto de la primera. Cuando hablamos de la moratoria de los ADPIC, no estamos hablando de un quiebre del sistema, porque el sistema de la Organización Mundial del Comercio contempla la posibilidad de que los países acuerden suspender ciertas obligaciones. O sea, esta idea que es una propuesta de Sudáfrica, de la India, que ya lleva más de un año, no es que estén diciendo rompamos el sistema, sino que dice, dado que la pandemia nos está rompiendo a todos, para salvar la humanidad, hagamos una suspensión de estos derechos bajo la hipótesis de que hay una capacidad de producción de estas terapias, estos medicamentos, esta vacuna que no está siendo utilizada justamente por la posibilidad del derecho de exclusión que tiene los derechos de propiedad industrial. Entonces, está dentro del sistema. Ahora, otra cosa importante, no es que de adoptarse el levantamiento de la obligación de los ADPIC, significa que los países no significa que van a dejar de tener propiedad intelectual. No, no, para nada. Lo que pasa es que van a retomar la soberanía para determinar de qué manera logran el equilibrio que ellos necesitan en su respectivo país. En consecuencia, hipotéticamente, un país como Chile no va a necesitar cambiar nada, porque su legislación ya permite licencia obligatoria, se está mejorando, y además no tiene una capacidad de producción, en consecuencia no está en la misma situación de que tiene la India, o tiene Pakistán, o tiene Brasil, o países que sí lo tienen, que efectivamente van a necesitar medidas más, digamos, radicales en cuanto al levantamiento de derechos de propiedad intelectual para poder masivamente permitir la producción local. Entonces, los derechos, en el caso que, en mi opinión, en el caso de que haya una moratoria de los ADPIC, no va a significar un cambio en la legislación chilena, pero sí va a significar un cambio en la disponibilidad de medicamentos para los chilenos. Porque Chile, mediante el mecanismo de la licencia obligatoria, va a poder importar de productores en la India, en Pakistán, en el país que estén, esos productos que ellos los han logrado hacer gracias a que ha habido una transferencia tecnológica forzada a través de este mecanismo. Entonces, es que no cunde el pánico, como decía Chapulín Colorado, porque el levantamiento de los ADPIC es nada más que una suspensión de obligaciones recíprocas entre países. Entonces, la implementación en Chile será de acuerdo con como lo estime el Poder Ejecutivo y el Legislativo en su momento. Entonces, esa es una cosa. Ahora, también tenemos claro que no es digamos, no resuelve todas las cosas, porque además es necesario que haya efectivamente una transferencia tecnológica que va más allá del poder copiar algo, porque hay un know-how que es indispensable que se pueda transferir. Entonces, esa es una reflexión. Y la otra, que es la que a mí más me gusta, y soy un fan, un promotor, es que haya esta colaboración a través del COVID Technology Access Pool.
y aprovecho de hacer un llamado, y sé que hay amigos míos y amigas mías que representan a los centros de investigación y a los titulares de patentes, en cuanto a que hay una oportunidad enorme para los chilenos y para los latinoamericanos de potenciar sus tecnologías, de ponerlas en una vitrina mundial en la medida que ellos la contribuyan en este setup, porque uno, les da una visibilidad, y segundo, no hay una pérdida desde el punto de vista ni siquiera económico, porque por el hecho de que tú participes en el setup, no significa que tú lo haces gratis. O sea, el compromiso es a no discriminar y no tener un licenciamiento exclusivo. De manera tal de que lo que se quiere evitar es que haya monopolios respecto a la tecnología, que esté disponible a todos y que tengan, si es que así lo estima necesario el titular, puede tener una regalía razonable, de acuerdo a parámetros que ya existen, porque ya limitados, que son de patentes médicas, que ya estaba funcionando antes para el VIH, que establece unos royalties que van entre un 5 y un 10% del valor de venta del producto genérico. Entonces, no es, digamos, que uno lo vaya a hacer necesariamente por ser una persona esencialmente, digamos, altruista, sino que también hay todo un modelo de desarrollo en base a estas participaciones globales. Entonces, creo que el CITAP es una gran oportunidad. Yo felicito al presidente Piñera, de las pocas cosas que le puedo felicitar en políticas de propiedad intelectual, es que él apoyó el CITAP, pero el problema está en que no lo ha implementado a nivel nacional. O sea, Chile es uno de los primeros países apoyándolo, pero en la práctica no hay un encargado de implementación, no hay un encargado que pueda informarle a los centros de investigación cómo funciona, no hay incentivos que se hayan linkeado. O sea, hoy día, por ejemplo, la Corfo pueda entregar financiamiento para una investigación, pero no le establece ningún parámetro con relación, ninguna orientación con lo que significaría el aporte a CITAP. Entonces, siento que ahí hay que trabajar mucho. Y por último, señalar que estas, digamos, estas libertades o esta suspensión de la que hablas tú, Ana, en realidad son parte del sistema. En consecuencia, no es algo traumático. El sistema de propiedad intelectual, desde el día que se genera, ya sea en el ámbito de la propiedad industrial o los derechos de autor, establece un compromiso social, y que ese compromiso social siempre ha aceptado que, por el bien común, el derecho exclusivo del titular de una patente o un derecho de autor, atendido una necesidad de interés público significativa, tiene que digamos, ceder espacio al interés público. Y por eso es que existen mecanismos que, por un lado, garantizan como un incentivo a la capitalización o a la innovación a través, consiguiendo derechos exclusivos, a la vez, al momento que nace ese derecho, ya nace con una puerta, una ventana que el Estado, el interés público puede abrir en caso de necesidad. Y esa ventana o esa puerta puede ser una excepción a su derecho a patente, o bien un uso no autorizado por el titular, que vienen siendo las licencias obligatorias. Y eso están en todos los tratados internacionales y están en la mayoría de las legislaciones del mundo. Entonces, lo que se está haciendo en Chile ahora no es, digamos, una innovación nuestra. O sea, nadie nos va a dar una patente por lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo en los proyectos que ha presentado el diputado Jackson y que se están discutiendo es justamente implementar ese derecho que tiene el interés público por equilibrar el mecanismo para que en el caso de que haya una pandemia, que nos estamos muriendo, ¿me entiendes tú? O bien personas individuales también están siendo destruidas por falta de un medicamento que existe, pueda imprimir el derecho a la vida y la salud. Luis, eso es clave mencionarlo, porque en el fondo acá no se está inventando la rueda. Básicamente estas políticas fueron acordadas en acuerdos internacionales que surgen de este planteamiento cuando se ve en la balanza los intereses del comercio versus los intereses de las naciones,
y en qué más interés para una nación es que la salud de su población esté en óptimas condiciones. Entonces, pero importante lo que tú mencionabas y destacárselo al público, de que acá tampoco se está hablando de que vamos a ir a quitarle la propiedad intelectual a quien innovó. Básicamente, acá se regula con estas normas internacionales, está dicho que así se puede hacer, el productor va a tener su pago por el costo que significa innovar, lo que no se va a generar es este privilegio que comúnmente se da a quien inventa, que es un tiempo para poder, digamos, tener el monopolio, en palabras simples, del producto que ha innovado. Aquí, aplicando la licencia obligatoria, le vamos a pagar a este productor, pero a la vez vamos a poder adquirirlo a un precio para poder hacerlo disponible a toda la comunidad, a toda la población. Entonces, no, es solamente echar a andar leyes y normas internacionales acordadas, y que los países, a través de sus autoridades, comprendan que esto existe y que es hora de echarlo a andar. En este contexto, voy a plantearles dos preguntas del público, en honor a los tiempos, tratar de ser lo más acotado para responder a la inquietud que presentan nuestros audientes. Pablo Rojas plantea, ¿qué opinión tienen de la noticia hoy frente a la solicitud de la Asociación de Propietarios de Propiedad Intelectual en oposición al proyecto de licencias obligatorias de la ley en Brasil? Díganme ustedes quién quiere partir, o si seguimos en el orden. Yo no lo he visto el requisito, así que quizás Felipe puede contestar mejor. Sí, no sé cuánto tiempo tengo porque me gustaría también explicar un poco el tema en Brasil, pero si no hay tiempo, respondo un poco más cortito. Felipe, mira, tienes 5 minutos para que nos resumas un poco el contexto de Brasil y apuntar a la respuesta. Yo creo que básicamente lo que tú expliques va a ir dando una opinión respecto a esta solicitud de la Asociación de Propietarios de Propiedad Intelectual. Sí, claro. Bueno, es importante en primer lugar decir que hay un proceso muy avanzado en Brasil de cambio en la ley de propiedad intelectual, que fue inicialmente inspirado por la movimentación en Chile, ¿no? Los parlamentarios en Brasil, mirando lo que estaba pasando en Chile, también empezaron a proponer proyectos de ley, y ya hemos visto distintas propuestas y formatos, pero todos enfocados en cómo mejorar este dispositivo de licencias obligatorias, cómo hacer funcionar más efectivamente en momentos como este de emergencia. Y hay ahora un proyecto que fue ya aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, y después volvió al Senado y ahora está hasta el 2 de septiembre esperando la aprobación presidencial, que es la última etapa, y si fuera aprobado va a se tornar una nueva ley. Y es muy interesante lo que trae, que es como mecanismos para optimizar la licencia obligatoria, ¿no? Como por ejemplo empezar con una lista de productos al invés de empezar con caso a caso. Como estamos en una pandemia y son varias tecnologías importantes, hay un plazo para que el Poder Ejecutivo presente una lista de productos esenciales que estarían sujetos a licencias obligatorias. Pero, de nuevo, como decía Luis, no es algo novedoso. La licencia obligatoria existe en el comercio internacional hace más de 100 años. Existe desde antes del acuerdo ADPIC y ha sido utilizada por países más ricos, especialmente países más ricos, también por algunos países en desarrollo. Fue muy importante para impulsar tratamientos. Y en el caso de Brasil no es algo novedoso, es solamente unos ajustes para mejorar el funcionamiento. Entonces hay esto de la lista, la sociedad civil puede contribuir con la lista, hay también medidas para garantizar que datos, informaciones sobre el producto sean compartidos con otros productores alternativos. Entonces son una serie de oportunidades de mejorar el sistema en Brasil. Y obviamente que eso no les interesa a las grandes empresas, y muchas de estas asociaciones normalmente hablan en nombre de grandes empresas. No conozco esta exactamente,
pero yo he visto que había como un pedido al presidente Biden que llamase la atención de Brasil por esta ley, lo que es absurdo. Los países son libres para definir cómo aplican los sistemas de propiedad intelectual, pensando justamente en este equilibrio, el interés privado, el interés público. Entonces, en el caso de Brasil, que es un país muy afectado por la pandemia, hay sí la necesidad de hacer este cambio para que la herramienta que atende al interés público sea utilizada más efectivamente. Brasil está ahí con tantas muertes de COVID-19, un país extremadamente difícil. Hay un sistema de salud, pero también hay muchos desafíos de garantizar acceso universal. Entonces, hace todo sentido desde el punto de vista de salud pública hacer estos cambios legales. Entonces, estas opiniones contrarias las hemos visto en otros momentos y son realmente lamentables y no nos parece ni siquiera algo que contextualmente hace sentido, porque el presidente Biden también está con un discurso que reconoce las limitaciones de la propiedad intelectual para responder a esta crisis. Entonces, no nos parece que por el contrario, ¿no? Hay varios países que están demandando al presidente Biden que justamente utilice una medida que existe en Estados Unidos que permitiría al presidente compartir los conocimientos que están por detrás de las vacunas de Pfizer, de Moderna, que fueron financiadas con recursos públicos de Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Corea del Sur, por ejemplo, está demandando a Biden que comparta la fórmula de las vacunas de Pfizer para que produzcan más y abastezcan más países. Entonces, estas presiones son realmente lo que necesitamos, y esas otras en defensa de un modelo que solamente garantiza monopolios, no nos parece que sería el caso de dar atención. Podemos tomar como, para responder a Pablo, que hoy día al levantar noticiosamente esta oposición que tú mencionabas al comienzo, Felipe, desde los empresarios que producen, manifestándose a la opinión pública respecto a rechazar leyes que en el fondo están apuntando a que se aplique la regulación existente para asegurar tratamiento, tecnología sanitaria, para enfrentar el COVID como la gran pandemia para la humanidad. Entonces, en el fondo, un poco uno puede ver la oportunidad que de algún modo esta asociación de propietarios finalmente devela ante la opinión pública cuál es su compromiso social con la humanidad cuando enfrentamos crisis sanitaria, que es obviamente un tema de interés público para toda la nación, para todas las naciones. Entonces, en este caso, yo creo, y dándole a Pablo, de que Felipe nos ha mostrado un poco el escenario que se está viviendo en Brasil, fuertemente impactado por los comentarios del gobierno de Estados Unidos a través de su presidente, pero que finalmente develan la crisis que hay en términos de propiedad intelectual a nivel mundial, por la crisis también de compromiso social de los productores cuando enfrentamos crisis sanitarias, crisis de cualquier otro tipo, crisis sociales, por ejemplo, que puedan atentar o afectar a la producción de tecnologías sanitarias. Luis, solo un punto importante, ¿Sí? solo Felipe, muy cortito, es que como decía Luis, ¿no? No es que también los productores detentores de las patentes van a perder espacio, siguen siendo una opción de compra para los gobiernos y obtienen ganancias de los royalties. Entonces, el cambio esencialmente es que a nivel de ganancias astronómicas, tendrán ganancias estratosféricas, digamos, no sé si se habla así en Chile, pero siguen así con muchas ventajas de mercado. Siguen ganando, no pueden, pero con una regulación. No es que van a ser excluidos totalmente del juego, de las ofertas de compra y todo, pero por el contrario, seguirán con grandes ventajas frente a otros competidores, pero no podrán más excluir otros competidores, que es lo que necesitamos en este momento. Perfecto, Felipe. Pasemos a la segunda ronda, entonces, para ir avanzando en las temáticas. Hoy día tenemos reformas a nivel global que están apuntando, como ustedes ya han ido mencionando algunos puntos, y sería bueno si ustedes nos pueden ir contando a todos quienes están escuchando, a quienes queremos conocer un poco más respecto a reformas, como en qué estado estamos hoy en Chile
cómo podemos vernos y compararnos con países más cercanos que hoy día tienen una producción nacional, pero que también está fuertemente impactada por las políticas que están relacionadas a propiedad intelectual. Entonces queremos aprovechar este momento en que ustedes puedan contar un poco de lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, y seguimos en el orden que tenemos. Parte Felipe mencionándonos reformas en Brasil, y de ahí Luis para tocar la realidad chilena, y Giorgio englobando con el proyecto que hoy día está en nuestro Parlamento para poder ir avanzando en un proyecto de ley. Ok. Bueno, creo que en Brasil el tema, como yo decía, hay ahora propuestas buenísimas de cambios de la licencia obligatoria para tornarla más efectiva. ¿Y por qué eso es necesario? Es importante mirar históricamente qué pasó. En Brasil, por ejemplo, solo utilizamos la licencia obligatoria una vez. Y seguramente hemos tenido varias situaciones donde era importante utilizar, porque cuando utilizamos en Brasil fue en 2007 para un tratamiento de VIH-Sida. Hubieron grandes resultados, ampliación del acceso de la población, economías para el sistema de salud. Entonces fue una experiencia buenísima. Y la razón por qué no se utiliza con más frecuencia las licencias obligatorias es justamente porque hay mucha presión contraria, normalmente de países más ricos o de empresas o una combinación de empresas y sus respectivos países. Y eso es totalmente, no está de acuerdo con el espíritu del ADPIC, que define justamente que los países tienen la libertad de utilizar las medidas que consideren más equilibradas. Y hay declaraciones como la declaración de Doha que reafirman este derecho. Entonces, pero en realidad lo que pasa es que normalmente cuando se empieza un procedimiento de licencia obligatoria, y eso hemos visto no solo en Brasil, pero también en Colombia, en otros países, Perú, hay como una serie de amenazas, presiones contrarias, que normalmente son vacías. En Brasil hemos visto que había, por ejemplo, este medicamento de VIH que era de Merck, una empresa de Estados Unidos, y amenazaban con varios discursos, pero al final, cuando fue utilizada la licencia, siguieron haciendo inversiones en Brasil, no hicieron ninguna acción legal, no hicieron ninguna contestación internacional, e incluso algunos años después, Merck solicitó también una licencia obligatoria en Alemania. Entonces, las empresas algunas veces les interesa también la licencia obligatoria, pero cuando no les interesa, hacen presión contraria, como este ejemplo que hemos visto acá en la pregunta. Entonces, ¿cómo crear un modelo de licencia obligatoria que sea resistente a estas presiones, a las conjunturas políticas? Porque eso necesita estar como una política de Estado y no una política de gobierno. Y eso es lo que pasa hoy. Si hay una preferencia de un gobierno, se utiliza; si no hay, no. Si hay una presión de una empresa. Entonces, no era para ser así. Entonces, en Brasil la discusión también fue mucho cómo adaptar para un contexto de pandemia, donde las decisiones necesitan pasar en un plazo más corto. Y, por ejemplo, en Brasil, ahora con estos cambios, la licencia obligatoria también se aplica no solo a patentes otorgadas, pero también a pedidos de patentes, porque muchas veces hay solicitudes de patentes que también crean una especie de monopolio previo. Entonces es importante mirar eso también. Entonces, la reflexión fue un poco cómo también mejorar para pandemias, pero también proteger el mecanismo de estas interferencias políticas, económicas, y hay medidas ahí que están ahí para eso. Había antes una propuesta que fuera una licencia obligatoria automática, como decíamos, que sería así: al momento que se declara una emergencia de salud, todos los productos relacionados ya están licenciados, mismo antes de las condiciones estaren así perfectas para la obtención de otros productos genéricos. Y eso sería una forma de reducir esta burocracia y anticipar todo el procedimiento. Pero esto no pasó. Lo que pasó es una versión intermediaria de esta idea. No es automático, todavía hay una cierta dependencia del poder ejecutivo para definir la licencia obligatoria, pero hay como
mecanismos de control, como plazos, como participación social, para que realmente el Poder Ejecutivo hágalo. Y también ahora en la nueva ley hay una previsión que en caso de negligencia del Poder Ejecutivo con la licencia obligatoria, el Parlamento puede también determinar por ley un licenciamiento obligatorio. Entonces, se crean así más Excelente, espacios. Felipe. Sí. Es muy excelente porque de algún modo le están dando ya la herramienta directamente cuando muchas veces acá se preguntan y nos están mandando varias consultas por el chat de que cómo el Estado de algún modo no es garante en que podamos ejecutar estas licencias que están definidas, sino hasta que ya llegamos a un nivel crítico como el que enfrentamos hoy, donde gran parte de los países que no tienen las mayores riquezas no pueden acceder a las vacunas, por ejemplo, y poder lograr avanzar en la inmunidad colectiva necesaria para poder ya enfrentar de mejor manera todas las secuelas de la pandemia, que no solamente son las sanitarias, sino que también las de la economía mundial y de los territorios. En ese contexto y avanzando en eso que Brasil tiene en sus reformas de poder dar este instrumento al Parlamento para que se tomen decisiones idealmente en el camino adecuado, de manera más rápida. Quiero preguntarle a Luis, ¿cómo está actualmente Chile en este marco legal en cuanto a las reformas que se están tramitando, al escenario que tenemos? ¿Cómo ves tú este panorama legal que tenemos en Chile? Sí. Bueno, gracias. En realidad, como dice Felipe, la reforma que planteó Giorgio es anterior a la de Brasil y también es anterior a lo que se ha ido acordando en lo que es la tramitación del proyecto de fármacos 2. Para poner el escenario, tenemos una ley de propiedad industrial que permite la licencia obligatoria, pero el procedimiento para la obtención no diferencia si es un particular el que pide la importación o la producción de este producto o es el propio gobierno el que lo requiere. Que eso legalmente se llama usos de gobierno, que son muy automatizados digamos, en Estados Unidos. Estados Unidos ni siquiera tiene que notificarse de manera previa el uso de lo patentado, sino que se debe pagar una compensación si es que aparece el titular de la patente o si es que está comprobado que el Estado sabe quién es el titular de la patente. Entonces, tienen un fast track muy simplificado. También recordemos que en Estados Unidos tiene la capacidad de dar licencias obligatorias más amplias del mundo, porque una cosa que es poco conocida, que en los ADPIC están las normas sobre licencia obligatoria, que es el artículo 31 de los ADPIC, que se habla de los usos no autorizados, donde está esto lo que llamamos licencia obligatoria y uso de gobierno. Pero está también el artículo 44 de los ADPIC, que establece que los países pueden limitar las posibilidades de mandamientos judiciales o medidas judiciales que impidan el uso de una patente que está siendo infringida a cambio que le dé una compensación económica. Entonces, y eso es porque en Estados Unidos, de acuerdo con la ley de patentes, el juez que está conociendo un caso de una infracción, aun cuando determine la infracción, puede que por consideraciones de equidad considere que hay mejor beneficio público si es que se permite el uso infractor a cambio de una compensación. Entonces, esa capacidad de regularlo en el fondo es una licencia obligatoria porque se paga por el uso de algo que no está autorizado. Entonces, mirando eso en consideración, es que en el proyecto se incorporan primero una diferenciación de lo que es las solicitudes de licencia obligatoria que son por un particular de las que son hechas por el servicio público. Y por otro lado, se simplifica el procedimiento, porque la ley chilena, el sistema actual, demora, si uno tramita mirando los plazos legales, son cerca de 450 días lo que se puede demorar la tramitación, lo que es realmente demencial, porque ocupa el mismo procedimiento que se utiliza para las nulidades, quieren peritaje, 60 días para acá, 60 días para allá. Entonces, en esencia, el proyecto hace que en el caso de una situación
como lo puede ser una pandemia o una necesidad de salud pública de emergencia, aplica un procedimiento que es simplificado, como que ya un poco lo adelantó Giorgio, esto que no hay peritos, pero lo que más relevante yo te diría es que se establece el mismo principio de la ley brasileña, en el sentido de que no es necesario identificar todas las patentes que pueden estar asociadas a un producto, sino que las que se saben, y cuando se solicita, se hace la demanda de la licencia obligatoria, se notifica digamos, por aviso en el diario oficial, de manera tal de que puedan concurrir los que se sientan afectados a hacer valer su derecho. Porque hoy día es una pesadilla, porque es muy difícil saber cuántas patentes están involucradas por ejemplo, una tecnología. Imagínate si tú vas a pedir una licencia obligatoria para hacer un respirador médico, o sea, es imposible. Entonces, tiene ese elemento. El otro elemento que también es súper importante es que clarifica que las solicitudes de licencia obligatoria o de uso de gobierno también aplican respecto de las solicitudes en trámite. Porque si bien en mi interpretación se aplican, bueno, hay quienes que pueden argumentar, bueno, en realidad hay una solicitud de trámite y todavía no está conseguido el derecho, en consecuencia esto me es inoponible. Entonces, clarifica eso. También establece una obligación que es muy sana, que es que otorgada la licencia obligatoria se establece una obligación del titular del derecho que se ha sido licenciado de hacer una transferencia de tecnología para la debida implementación de esa patente que está siendo licenciada, que es uno de los grandes temas que se discuten en el TRIPS waiver, porque dicen, bueno, ¿cómo logramos que haya transferencia tecnológica? Bueno, con mandatos legales que en el caso de la licencia obligatoria, de buena fe, el titular tiene que entregar la información para eso. También se establecen unas normas en cuanto a que se limita la responsabilidad de quienes utilizan, en estos casos de emergencia, un producto patentado sin saber que está patentado, o bien de buena fe de otra forma que no lo está infringiendo. En esos casos no es necesario que se retire el producto, sino que se pague una compensación. Entonces, eso es en esencia lo que está en el proyecto, llamémosle proyecto Jackson, que, como te digo, simplifica el procedimiento, establece obligaciones de entregar información, clarifica que se aplica para las solicitudes y que también se aplica para los modelos de utilidad. Eso es lo que, digamos, es en el futuro. Hoy día, concretamente, ¿me entiendes tú? Hay un acuerdo en la ley de fármacos 2, en la cual, que es posterior a este proyecto de Giorgio, que recoge la esencia, que recoge un poco la esencia y establece una norma que es que retira del INAPI, porque hoy día quien otorga una licencia obligatoria es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, y determina que en el caso que el Ministerio de Salud declare que hay una emergencia de salud, la que sea, en ese mismo momento, por el hecho, obviamente hay una fundamentación detrás de una declaración, puede autorizar, no el INAPI, es el Ministerio de Salud el que autoriza la importación o producción o distribución de tecnologías patentadas. Y esa tecnología patentada va a ser, digamos, a los titulares de esos derechos se les va a tener que notificar de acuerdo con todas las normas tradicionales de notificación personal, por carta, y también se establece que hay una notificación por el diario oficial, en el cual también se involucre a los que no han sido notificados de esa forma. Entonces, y obviamente a partir de esa autorización se puede hacer la importación, incluso que se fije el monto de la licencia. Entonces, es un tremendo avance. Además, en este proyecto que está en Fármacos 2, se establece que se clarifica que en el caso de que se haga una importación de medicamentos en los cuales es necesario obtener una licencia obligatoria en el país de origen, porque imagínate que tú quieres importar un medicamento con una licencia obligatoria que das en Chile, pero en el país de donde vas a importar, por ejemplo Canadá, también está patentado, en consecuencia tú también tienes que establecer una licencia obligatoria allá. Entonces, van a haber dos licencias, la de Canadá y Chile. Entonces, lo que dice, y ajustándose a la norma de los APTIC, dice, bueno, en el caso de que en Canadá se pagó una licencia, o sea, se pagó un royalty, por ese mismo producto, si tú lo importas,
bajo una licencia obligatoria, esa licencia obligatoria no requiere un segundo pago porque es por la misma cosa. Entonces, eso es lo que hay hoy día y estimamos que es un tremendo avance que ha costado mucho hacer. Pero este proyecto tal como está en el, digamos, en la Cámara, en la Comisión Mixta, no tiene algunos elementos y sabores que tiene el proyecto Jackson, que, bueno, por un lado, que el fármaco 2 es el Ministerio de Salud, y es solo para casos de emergencia y pandemia, o sea, o situaciones súper extremas. Segundo, no, digamos, no da la libertad a los privados de poder requerir la licencia obligatoria, sino que este mecanismo que es del Ministerio de Salud, y tampoco establece, digamos, clarificaciones en cuanto a qué pasa cuando son solicitudes en trámite, qué pasa con los modelos de utilidad, no se establece una obligación también de transferir conocimiento. Entonces, siento que hay que Luis, avanzar en complementarlos. en ese sentido, cuando tú mencionas que queda o sea, en manos del Ministerio de Salud el que determine que se levante una licencia obligatoria para alguna tecnología, en ese contexto quedamos sujetos como sociedad a que la administración de turno sea quien determine. Me vuelvo un poco a lo que nos planteaba Felipe, que de algún modo en Brasil se está intentando dar esta atribución al Parlamento, y me hace pensar que hoy día si dejamos la decisión o la voluntad en manos del gobierno de turno, ¿qué otra herramienta o qué otro eslabón dentro de estas legislaciones en Chile permitiría que, si el gobierno de turno no está teniendo la voluntad para abordar la crisis sanitaria o problemáticas de acceso que impactan a la salud pública, ¿cómo podríamos trazarnos también, y esto un poco para enlazar a Giorgio desde la responsabilidad parlamentaria cuando levantamos un proyecto, cómo de algún modo tú ves críticas, recomendaciones hacia estos poderes que se entregan en los estados, apuntando a que los administradores van a velar por el bien de la nación, pero hay aspectos que hemos visto ya por décadas que no son priorizados como bien común. Entonces, ¿cómo de algún modo nos resguardamos? ¿Qué recomendaciones ves tú ahí a hacer considerando las experiencias de Brasil y este marco que nos contaba Luis? Sí, a ver, creo que la discusión respecto a las facultades que tiene que tener un poder ejecutivo, un gobierno, probablemente hoy, tanto en Brasil como en Chile, por quienes hoy día les toca coyunturalmente gobernar, no generan mucha confianza, ya de que vayan a oponerse a los intereses económicos. Pero en este caso, cuando, sobre todo en Chile, que estamos avanzando en una discusión constitucional para saber cómo equilibrar de mejor manera los distintos poderes del Estado, a mí me parece razonable que el órgano ejecutivo, en este caso desde el Ministerio de Salud, ya declarada una alerta o sanitaria, o el que sea en este caso análogo, me parece razonable que sea quien dicte esta materia. Y nosotros, al menos en ese equilibrio de poderes, va a tener que ser la presión ciudadana también la que pueda exigir a que los gobiernos actúen de esta manera. Y en particular lo que falta para que exista mayor presión sobre estos temas es un poco de información y difusión sobre estas materias. En general, cuando uno pregunta qué es lo que significa una patente, una propiedad intelectual, hay poca gente que pueda manejar los distintos conceptos. De hecho, el solo hecho de decirle propiedad intelectual ha sido de alguna manera un retroceso para denominar algo que es un privilegio monopólico. ¿Ya? No es como, no sé, yo tengo este lápiz y lo tengo yo, pero no lo puedes tener tú, ¿no? Porque este lápiz es un material físico, es tangible y por lo tanto es escaso por definición. Tiene un contorno limitado y no puede ser aprovechado por muchas personas al mismo tiempo de manera simultánea, no puede ser. Así como si yo tengo una bebida, yo me tomo esa agua y no la podemos tomar al mismo tiempo dos personas. A diferencia del conocimiento, que es un bien probablemente el más común de todos los bienes, en el sentido de que no es escaso, sino que es abundante,
y que más encima se va mejorando, por así decirlo, o complementando a medida que se comparte, no a medida que se mantiene restringido. Por eso hay mucha investigación ya más cercana de hace poco tiempo que está planteando o está abriendo líneas de investigación para preguntarse sobre la hipótesis, ¿son las patentes más bien un incentivo a la creación o son más bien hoy, con las posibilidades de ingeniería reversa, con un montón de cualidades distintas a las que habían hace 5 siglos atrás cuando se inventó la noción de estos privilegios monopólicos, o son más bien un freno a esa innovación y más bien una protección al capital inversor que está detrás, más que a la persona que quiere inventar? Y yo creo que esos temas, cuando se socializan, cuando las personas empiezan a aprender, a entender un poco mejor cómo se fundaron estos mecanismos, cuáles fueron las razones y por qué en los momentos históricos y de evolución tecnológica son completamente distintos a los que estamos viviendo actualmente, uno puede entender cuáles son las motivaciones y por lo tanto el esquema de poder, el entramado de poder que está detrás de quienes lo sostienen. Disculpen el minuto de propaganda que les voy a hacer ahora, pero de esta misma materia, junto con Paula Espinosa, nosotros estuvimos investigando durante una cantidad de años importante para poder producir este libro, que lo publicamos en 2019, un par de meses antes de que se iniciara la alerta por pandemia desde Wuhan. El libro se llama Copia o Muerte y precisamente es un tema que hoy día nos suena un poco más de sentido común que lo que pasaba hace 3 o 4 años cuando nosotros, o 5 años, cuando nos motivamos a hacer esta investigación, porque precisamente como pasó en África con el VIH y también en Brasil y en otros países, como sigue pasando en algunos lugares donde ni siquiera hay recursos para investigar en lo que se conocen como las enfermedades que ni siquiera tienen investigación, porque no tienen nicho de mercado, aunque tengan mucha población que las padece, las que se conocen en inglés como las neglected diseases, son materias fundamentales a discutir en una sociedad que aspira a ser más igualitaria. Y es copia o muerte porque literalmente cuando no hay una copia de una vacuna, cuando no hay más capacidad de producción, a pesar de que puedan existir laboratorios distribuidos en el mundo, pero quizás no están los recursos para licenciar en distintos lugares y poder acelerar el proceso de vacunación, es que gente se muere. Ese es el resultado directo. Entonces la pregunta ética que tenemos que preguntarnos es si es que el retorno a quienes hicieron la última fase de investigación ¿vale las muertes que hoy día están ocurriendo producto de esta pandemia o vale el riesgo de que existan nuevas amenazas por variantes de mutaciones genéticas del virus? Desde mi punto de vista, la respuesta es absolutamente clara, es nítida, no me pierdo ni un segundo, y es un rotundo no. Y mi impresión es que mientras más personas entiendan de qué se trata el sistema de propiedad intelectual y en particular de propiedad industrial, pero también, como lo decía Felipe, todo el entramado que está desde los algoritmos donde aplica el copyright o también el secreto comercial, va a generar un cuestionamiento global a este mecanismo. Pero pareciera ser que hay muchos dispositivos de mantención de un discurso hegemónico para tratar de que las personas digan, no, pero es que es razonable que le den un retorno porque no hay otra forma, sino cómo la gente va a producir, no habría conocimiento, no habrían vacunas, cuando ninguna de esas fundamentaciones tiene base empírica. Ninguna de las fundamentaciones que dice las personas no estarían produciendo conocimiento si es que no hubieran patentes está sustentada sobre hechos reales y empíricos, sino que son muchas investigaciones hechas ad hoc que no tienen una metodología tan clara de cómo eso tiene un impacto causal, sino que muchas veces son correlaciones, y porque no se ha generado un mecanismo para pensar, diseñar el conocimiento como un bien público, y por lo tanto, así como financiamos, no nosotros, pero se financia globalmente la carrera armamentística, así como se financia en su momento la carrera para la exploración espacial, para llegar a la Luna, eso fue financiamiento público que derivó en un montón de nuevo conocimiento que perfectamente podría ser y ampliar su impacto si es que tuviese acceso global. Lamentablemente la economía política o la forma en cómo las personas se relacionan tiene mucho de teoría de juegos y de la imposibilidad de que alguien pueda querer colaborar, pero yo creo que ese es el desafío de nuestra generación, o si no nos vamos a quedar en un planeta que no va a ser habitable por nuestra especie, y por lo tanto hoy más que nunca debiésemos, como distintas generaciones que se han dedicado a estas materias, armar una agenda global para que el momento de la pandemia haya sido el que haya fortalecido esos lazos para que todas aquellas disputas por un conocimiento que nos permita expandir el alcance de su impacto y de sus mejoras para el bienestar de la población y por supuesto la salud,
sean prioritarios en los distintos gobiernos, independiente del signo. Esto debiese ser algo que pudiera trascender a los signos políticos, pero lamentablemente estamos en un estadio de discusión muy, muy precario que yo espero que en estos años se pueda acelerar. Y estos foros, obviamente, que contribuyen a aumentar esa difusión y el interés por la población hacia un tema que hoy día cada vez más cercano. Las vacunas están significando que personas tienen menor probabilidad de morir en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, y eso debiese ser algo que sensibilice a toda la población en la justicia que hay, en que no solo en Chile, que quizás tenemos niveles de vacunación altos, pero en muchos países que no están teniendo ni una fracción mínima de niveles de vacunación, donde se está incubando el virus también y se están pudiendo generar otras mutaciones que nos van a pegar de vuelta. Así que hoy día, tanto por nosotros y nuestro propio interés, como por el interés global y solidario, debiésemos propender a abrir ese conocimiento de las tecnologías para al menos el COVID y también los temas ambientales. Giorgio, has puesto un punto muy relevante para ir cerrando este encuentro y es el punto que tiene que ver con el derecho a la información. Hoy un tema como el que estamos tratando de propiedad intelectual, de las licencias obligatorias, es un tema que no es accesible no, hasta el día de hoy, no es algo que lo conversemos más trivialmente como sociedad y por ende nos tiene a la sociedad en su conjunto global con un desconocimiento de una materia que está definida, que se puede ejecutar, pero como no está ese conocimiento de que podemos ejercer el derecho y presionar a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos, de algún modo hoy día se hace relevante que disminuyamos esa asimetría de información, aterricemos los conceptos para que nuestra sociedad se empodere con esta información y comprendamos la relevancia que tiene impulsar reformas en esta materia para el acceso a tecnologías sanitarias para el bien de todas las naciones. En ese contexto y para cerrar, quiero darle la palabra a Rafael Miranda, luego Manuel Becerra de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes van a discutir un poco respecto a todo lo que se ha tratado hoy en materia de acceso y propiedad intelectual, para que nos den esta mirada respecto a este tema. Rafael. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes, felicitaciones, muchas gracias por la invitación y mi reconocimiento y admiración por lo que hacen Luis y Giorgio en esa unión por trabajar en favor de una sociedad y de un pueblo. Mis saludos. En principio diría que estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que se ha expuesto. Quisiera hacer algunos comentarios muy breves. Uno de ellos es el problema con los tratados de libre comercio, no solo con ADPIC. Y en ese sentido, algunos tratados de libre comercio, por ejemplo el TEMEC, sí exponen que, como todos los tratados de libre comercio dicen que se considerará expropiación todas aquellas licencias obligatorias que se otorguen fuera del marco de ADPIC, lo cual hace que haya que tener cierta precaución. Pero lo otro es que aclara expresamente que se acepta el 31 bis y cualquier ampliación que se pueda hacer del concepto o de las ideas del 31 bis. Entonces, sería interesante extender ese tipo de renegociaciones a los tratados. En el mismo sentido de los obstáculos que ofrece la posibilidad de que se considere una licencia como expropiación obligatoria, como expropiación indirecta, perdón, en el anexo, figura también en el anexo del TPP al que pertenece Chile, pero probablemente no en otros tratados comerciales. En el anexo del TPP dice que no se considerarán expropiación indirecta las políticas regulatorias en favor de utilidades públicas y hace mención específica al tema ambiente y al tema salud pública. Entonces es otra, digamos, flexibilidad
que se puede utilizar. Y por último, respecto al tema del secreto industrial, que nos preocupa a todos, ¿no? A los secretos industriales, habría que insistir en las comisiones dictaminadoras. En todas las leyes de propiedad industrial se dice que quien solicita una patente tiene que entregar todos los elementos necesarios para poder elaborar el producto que se pretende patentar. Entonces, el tema es, sobre todo en materia químico-farmacéutica, hay que exigir a los organismos que otorgan las patentes que sean rigurosos en la exigencia de los procesos, elementos, etcétera, etcétera, que se requieren. Si el que hace la revisión de la patente no está en condiciones de fabricar el producto, esa patente no se tiene que registrar. Y eso, digamos, es un elemento que ayudaría a todas estas propuestas que están haciendo Luis, Giorgio y que comparte Felipe. Es todo lo que quería comentar. Les reitero mis felicitaciones. Rafael, muchas gracias. Damos a continuación la palabra a su tocayo, Rafael Pérez. Por favor, introduzca Al su revés. mirada. Era al revés. Sí. Hasta los nombres cambiados. Entonces vamos con Rafael Miranda ahora. Perfecto. Muy bien. Don Rafael Miranda, entonces, lo escuchamos. Bueno. Lo que pasa es que... no, el problema es que Rafael Miranda no es Rafael Miranda, es Manuel Becerra, pero yo le mandé mi link. Perfecto. Bueno, hay una cierta confusión ahí, pero bueno, yo soy Manuel Becerra. Teníamos una reunión en este momento en otro lugar y yo lo que estoy haciendo es colgarme de la liga de Rafael Pérez Miranda. Así es que está Rafael Pérez Miranda y su tocayo. Bueno, yo soy Manuel Becerra, pero bueno, desgraciadamente no pude escuchar todas las intervenciones, pero escuché a Giorgio y precisamente creo que va en esa dirección. Nuestro comentario sería en el sentido de que precisamente la inserción de la propiedad intelectual en los tratados internacionales que ha sucedido a partir de principio de la década de los 90 con la negociación de la ronda de Uruguay y la adopción de TRIPS, y por otra parte la gran cantidad de tratados internacionales en materia de libre comercio crean una estructura impresionante, ¿no? Impresionante que escuchaba a Giorgio, sí, estoy de acuerdo con su posición. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que para deshacernos de estas obstáculos que pueden ser hacia el acceso a la salud y sobre todo en momentos de pandemia, una pandemia que además no le estamos viendo salida desde la perspectiva de la propiedad intelectual, porque si bien está el waiver en discusión de la Organización Mundial del Comercio y las opciones de las flexibilidades de Doha, en realidad son paliativos porque la pandemia y la vacuna, por ejemplo, la vacuna no es de una sola dosis, como las vacunas que nos ponían cuando éramos niños, que nos duran para toda la vida. Hay que seguirnos vacunando y luego estamos ante la situación de que las mutaciones que está teniendo en este momento, es decir, la vacuna y la necesidad de darle una respuesta a la pandemia va para largo, va para largo. El día de ayer tuvimos también una intervención, me pareció alarmante con lo que se estaba diciendo. La organización estaba en este caso era la Organización Panamericana de la Salud, un representante decía que se esperan pandemias más complicadas, no precisamente de COVID,
pero sí de otro patógeno. Entonces, y en el meollo de la discusión está precisamente la propiedad intelectual. Las opciones yo creo que están ahí. Una es, lo que se está diciendo en este momento, hay que recurrir a las flexibilidades. Otra es el waiver, pero como vemos, el waiver está pensado para una temporalidad, está pensado para el COVID y para un momento específico, no para más. Otra de las soluciones que se estaban dando era lo que podemos hacer es ser más exigentes en el control de la propiedad intelectual. Al final de cuentas, volvemos a la esencia de lo que es la propiedad intelectual. Uno de los elementos, lo sabemos bien, de la propiedad intelectual es su carácter territorial. ¿Por qué es territorial? Precisamente porque depende de las condiciones económicas de los estados, de la estrategia económica que tienen los diferentes estados. En ese sentido, eso podría ser una salida, ¿no? Es decir, replantear nuestros sistemas de propiedad intelectual. Esto es una excelente perspectiva que se puede ver en términos generales, no solamente para el patentamiento, sino para todo. Es decir, que la expedición de los derechos de las oficinas de patentes en nuestros países se ha hecho con una gran rigurosidad. Tomando en cuenta, sí, que es parte de la soberanía económica de cada uno de los estados. Pero como vemos, estamos metidos en una discusión que me parece un tanto circular también, porque no nos da la salida definitiva. Yo planteaba algo en un evento de ayer, el profesor Correas dijo que era una posición bastante revolucionaria, pero impensable. No lo dijo con esas palabras, pero habló de una complejidad para llevarla a cabo. Yo planteaba la necesidad de sacar la propiedad intelectual, o mejor dicho, todo lo que se refiere a la industria farmacéutica lo sacara de los tratados de libre comercio y pensar, es algo que ya existía con anticipación. Es decir, nuestros países durante la década hasta la década de los 70 teníamos un sistema en donde la industria farmacéutica no era objeto de propiedad intelectual. La internacionalización de la propiedad intelectual es lo que nos está llevando a estos sistemas de discusión. Pero entonces, para esa situación, se requiere entonces reestructurar definitivamente el sistema de creación intelectual. Una idea me parece muy interesante de Giorgio. Sí, durante mucho tiempo, en la década de los 60, 70, la inversión que hacía el Estado para la exploración del espacio extraterrestre era supermillonaria. Bueno, ahora son las empresas privadas las que hacen vuelos de 7 minutos para mostrar la capacidad económica, y que sí están haciéndola, es decir, sí han tenido éxito en momento de pandemia, ¿no? Es decir, esa idea de que si hay una inversión tan impresionante como es la carrera espacial, se puede hacer a la salud, que es un elemento fundamental. En ese sentido, hay que replantear la estructura, la ingeniería internacional para decir, estos son los que van a crear, los fondos van a venir de tal lugar, y la salud se convierte en una red pública universal. No la vacuna, sino la salud. Y es un fundamento de los derechos humanos. Pero para eso se necesita una discusión, necesitamos crear un sistema diferente, y debemos de tomar en perspectiva que
esta situación en la que nos ha llevado es porque el sistema internacional establece que son los estados, al final de cuentas, los que negocian y diseñan la estructura internacional. Podemos hacer muchas cosas como sociedad académica, como investigadores y como sociedad civil, pero al final de cuentas también hay que empujar a nuestros gobiernos a que den una reacción en este sentido, ¿no? De crear un sistema de fomento de creatividad en materia fundamentalmente farmacéutica. Así yo lo vería, y ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la aclaración también. Ambos académicos de la UNAM México me soplaban por interno. Agradecido y de la UAM, de la UAM también. Agradecidos de tener esta mirada desde otros territorios porque van enriqueciendo esta mirada global. Y bueno, ir cerrando ya porque estamos con los tiempos pasaditos, pero creo que es relevante lo que hoy día se levanta en torno a la discusión, ponerla a la luz pública a través de seminarios, ojalá poder ir reforzando por las redes sociales, que es uno de los mecanismos que podemos decir que todavía conserva una cierta democracia en términos de la libertad de poder ir informando, aun cuando cada vez se va restringiendo, pero son los canales rápidos con los cuales tenemos que llegar a la opinión pública, porque a través de esto podemos ir presionando a nuestros parlamentarios como Giorgio, que está impulsando en Chile proyectos de ley tan relevantes como para avanzar en materia de acceso, no tan solo hoy día que ante una crisis sanitaria vemos que es tan relevante, sino que también para poder hacer un cambio cultural hacia la preservación de la vida, de la humanidad, creando ambientes saludables, creando sociedades con enfoques saludables y con una conexión social más potente que nos permita asegurar derechos fundamentales como es la salud. Luis, adelante, agradezco la invitación como Colegio de Químicos Farmacéuticos. Para nosotros este es un tema de fuerte relevancia, el poder ampliar los accesos a terapias que vemos y que hemos luchado también a través de diferentes acciones que han emprendido colegas en lugares donde se puede aportar con el conocimiento técnico, donde tú, Luis, has sido un componente importante también para avanzar y pelear esos derechos en Chile para terapias tan relevantes como lo que ha sido la hepatitis C. Así que agradecida de la invitación, agradecida de este webinar, de este seminario donde hay tantas miradas que nos aportan. Y Luis, te dejo las palabras de cierre. Antes que cierres, Luis, si nos autoriza, si nos envía, podemos cargar este evento precisamente en la página de la Maestría en Derecho de la Universidad Metropolitana y en el CEPEPI, el Seminario Permanente, donde hemos tenido el gusto de tenerte a ti y tenerlo a George. Desde luego, querido Rafael, bueno, yo te agradezco, y Rafael, a Manuel Becerra, que sé que tuvo que salir de una reunión, a Felipe Carvalho de Brasil y a Giorgio. Yo lo único que le voy a pedir a Manuel Becerra que podamos ver su cara para sacarnos una foto final. Ya, Ana, por mi parte no hay ningún problema, pero como estoy, a ver, aquí creo que ya aparezco. Bien, si no estás peinado, no importa. Entonces, no hay problema. Ahí está, aquí está. Bueno, aquí está. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y seguimos en contacto. Que estén muy bien, gracias. Saludos a todos, buenas tardes. Saludos.